Bueno, ¿qué te dejó el discurso del presidente en 3 horas? Bueno, Lo que realmente, pudiste ir rescatando. bueno, realmente esta cuestión de algo que tiene que ver con estos cambios estructurales que se necesitan, diríamos, que todos estamos tratando de generar de a poco. Yo considero, creo, Cris, no sé a ver si estoy equivocada con la visión que tengo, pero me parece que hay mucha gente que trabaja para poder cambiar problemas estructurales, ayudar al que más necesita, tratar de, que son obviamente los menos, los que están Ujú. más abajo. El que menos tiene es el que más ayuda, el que más tiene, como decíamos hace un ratito, hace la plancha, como que está tranca con lo que tiene, se queda en su lugar y trata de gestionar y generar más todavía. Y Ujú. el que menos tiene es el que más da. Históricamente fue así. Exactamente, exactamente. Históricamente fue así. Y De hecho, podríamos, si vos te fijás, Avi, acá hablamos, por ejemplo, con la gente del comedor Ángel Guardián, y tal también era cual, gente que no la pasa bien, y sin embargo se rompen el lomo para hacer esas ollas solidarias, ¿no? Y para hacer ese comedor precisamente. totalmente, totalmente de acuerdo, Cris. Y que constantemente son ellos que por ahí van, piden, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de vergüenza, porque saben que no tienen y sin embargo van y piden más para qué, para poder ayudar al otro, no para quedarse ellos. Ujú. Para darle de comer al vecino que no puede salir y demás. Alberto Fernández en el discurso había hablado sobre toda la ayuda dada en la pandemia y cuál había sido, al menos las herramientas que pudo acudir el gobierno para ayudar a aquel que le estaba pasando mal. O sea, en eso se despegó del macrismo, diciendo nosotros pudimos ayudar, y esto tiene que ver también con lo que decía Raúl Aragón sobre el populismo, ayudan a aquellos sectores que el macrismo había dejado afuera y le dieron la posibilidad de desarrollarse o de reinventarse. Por eso con los créditos del gobierno, de la FIP sobre todo, muchos intentaron reinventarse. Aquellos Ujú. monotributistas que habían quedado en Pampa y la Vía decidieron con ese dinero hacer otro tipo de situación, con una forma económica de la Argentina que venía en declive después de 4 años y que por supuesto la pandemia empeoró. Si te parece, Juli, vamos a escuchar una de las cosas que decía Alberto Fernández, que es el primer audio que tenemos en la lista, sobre esta economía escuálida, el cual él se hace cargo cuando llega al poder, teóricamente, es lo que dijo y que además también, porque nunca blanquearon las cuentas, igual que Macri, lo que dijo fue que se encontró con una economía escuálida y cómo fue el funcionamiento de su gobierno. Que en el caso argentino coincidía con un escenario de extrema debilidad económica y social. No estábamos en una situación cómoda. Arrastrábamos una sociedad debilitada por el hambre y la pobreza, una economía escuálida y endeudada como antes jamás lo había estado. Un sistema de salud quebrado que mantenía cerrados hospitales, dejaba vencer vacunas y permitía pasivamente la diseminación de enfermedades que creíamos desterradas. Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían terminado con el agua. A pesar de este panorama vertiginoso y grave, y gracias al aporte solidario de millones de argentinas y argentinos, pudimos desplegar medidas sanitarias, económicas y sociales para mitigar el impacto de la inédita calamidad planetaria. Bueno, es lo que estábamos hablando, Cris, recién Me sobre parece, Avi, muy interesante, quizás ahora no tenemos el tiempo, pero escuchar por frases e ir analizando frase tras frase, ¿no? De lo que está diciendo el presidente Alberto Fernández. Habla de hospitales cerrados, cosa que también dejó el gobierno total. de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. No hay que olvidarse de lo anterior también, sin defender a nadie, porque todos tienen su culpa en esto. Hay que tomar conciencia, por ejemplo, si el Hospital Posadas, que se anunció una mega obra y se hizo nada más que un frente, y la parte de atrás seguía siendo un desastre y la parte interna seguía siendo un desastre. Se hizo nada más que una pequeña parte y sobre todo la que da hacia la autopista, ¿no? Y eso pasó Eh, también no en el gobierno de Macri, sino en el anterior.
Y después también, claro, hay que ocuparse de lo que hizo el gobierno de Macri, ¿no? El tema de las vacunas que se vencieron, gravísimo. A ver, todos los gobiernos tienen algo para criticarles, por supuesto, y lamentablemente muy pocos aciertan en medidas que sean piolas para el funcionamiento de un país, ¿no? O al menos en la Argentina no hay uno que le haya pegado, diríamos, son muy poquitos. Pero, por ejemplo, hablaba de obras paralizadas. Y hoy nos encontramos que en la provincia de Buenos Aires, y te voy a dar un municipio específico, en Moreno, hay muchas escuelas que no pueden abrir las puertas porque no están en condiciones, porque tienen los caños rotos, porque no pueden utilizar los baños, porque no hay sistema de desinfección. Y pasa en Moreno, y pasa en un montón de lugares de la República Argentina, no solamente en provincia de Buenos Aires. Entonces, acá el tema es, las obras estaban paralizadas. Sí, él dijo, en el gobierno anterior no se hacían las obras porque le sacaron la partida. Y acá, en realidad, van a dar obras, van a dar dinero para las partidas, pero que después ese dinero, esas partidas, diríamos, para las obras, después no se llevan a cabo, porque tardan meses en desplegarlas, porque tardan meses en llegarle a los municipios, porque los precios en la Argentina se disparan día a día, entonces ya esa partida presupuestaria quedó vieja. Entonces nunca se llega a hacer la obra en ningún lugar. Sí. Ahí hay un problema muy, pero muy grande, y que no queda solamente, no queda solamente en la ayuda popular, sino que queda en una estructura de país que se desvanece porque todo lo que uno dice y promete después no se puede cumplir. Porque en el medio hay algo que no funciona. En el medio me da la sensación, ¿sabes qué, Gaby? Que la sociedad argentina no tiene memoria. No. Después, a la hora de votar, no tiene memoria de lo que se prometió. Por ejemplo, este discurso que dio el presidente, ¿por qué lo tocamos hoy? Si bien ya es pasado, porque es algo que va a quedar vigente para el futuro también, porque habla de promesas, habla de proyectos y habla de situaciones del presente que van a afectar el futuro. Entonces me parece piola cada tanto recordarlo. Mirá, pero si dijo esto cuando iniciaron las sesiones, ¿qué pasó con esto? Totalmente. Te propongo escuchar otra parte del discurso porque tiene que ver con la ayuda económica. Así podemos ir como hilvanando un poco lo que decía Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias. Hablábamos de una economía escuálida, así la llamó él, que venía del macrismo. Siempre la culpa son 4 años anteriores, nunca más, ¿no? Nunca son 8, nunca son 10, no, son los últimos 4. Pero de todas maneras, hablemos de esa situación, de la ayuda económica, de lo que decía, del IFE, del ATP, de la tarjeta alimentar. Mirá. Fuimos también capaces de impulsar medidas económicas y de protección social para paliar los efectos de la inédita calamidad que atravesábamos. Dispusimos en marzo el congelamiento de los precios de alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal. Decretamos la creación del ingreso familiar de emergencia, que consistió en 3 pagos de 10.000 pesos que alcanzó a más de 9 millones de personas. Nunca en la historia argentina se había creado una política de ese alcance. Suspendimos los cortes de los servicios públicos por falta de pago en los segmentos vulnerables de la población. Prohibimos los despidos sin causa o por fuerza mayor. La doble indemnización para despedir con causa estaba vigente desde el 13 de diciembre de 2019. Creamos el programa de asistencia de emergencia y trabajo y la producción. El 70% de quienes son empleadores en Argentina recibieron asistencia del Estado a través del pago del salario complementario a sus trabajadores y trabajadoras. Préstamos subsidiados y o reducción o postergación de las cargas patronales. El 99,5% de las empresas asistidas fueron pymes. En el marco del ATP creamos una línea de crédito a tasa cero por hasta 150.000 pesos para las y los trabajadores independientes formales, monotributistas y autónomos. A la y los trabajadores del sector de cultura les dimos un plazo de gracia de 12 meses. Para atender la demanda alimentaria de la población más vulnerable,
multiplicamos el suministro de alimentos en la red de comedores comunitarios y escolares en articulación con las provincias, los municipios y las organizaciones sociales. Se dieron refuerzos de la tarjeta alimentar, la AUH y la jubilación mínima. Creció más del 400% el crédito inicialmente programado destinado a políticas alimentarias. Sí, es cierto, pero fíjate qué es lo que decía Raúl Aragón. O sea, contuvo al que menos tiene y contuvo al que no tenía nada. Ahora, el resto, que es esta clase media laburante que decíamos hace un ratito con Raúl, está siendo apaleada constantemente, y hablamos del congelamiento de tarifas y estamos diciendo que la nafta va a subir en esta semana o la semana que viene a 100 pesos, el litro de nafta. ¿Y eso quién lo paga? ¿El que menos tiene o el que no tiene nada? ¿O la clase media laburante, que es la que necesita el vehículo para ir? Bueno, ¿vos te acordás de notas que hicimos durante la pandemia? Por ejemplo, no me acuerdo el café, el nombre, pero Frente a Agronomía. Sí. Que estaba endeudado, el dueño de ese lugar, de clase media, estaba endeudado, había puesto sus ahorros alquilando ese local, puso esa cafetería para trabajar con la facultad, vino toda esta pandemia y no le habían dado la ayuda para pagar a los empleados porque se hacía con un comparativo del año anterior, y el año anterior, claro, él decía, yo no tuve el negocio el año anterior, ¿qué comparativo? Y estaba endeudado con el alquiler, con los sueldos, después algunos meses sí recibió esa ayuda, pero esa clase es la que se vio más afectada, me parece. Sí, sí. ¿Qué es esto que te decía? Que es la clase media laburante, que es la que se levanta todos los días, que paga los impuestos, que paga los servicios, que vive constantemente dándole la dádiva o el diezmo al Estado, que contribuye a que el Estado genere caja, y son las personas que no tienen las respuestas necesarias. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de esto que yo te decía, de las escuelas y demás, realmente no está piola que solamente hablemos de algo que se hizo en 4 años o de lo que no se hizo en 4 años, sino que verdaderamente en algún momento nos hagamos cargo cuál es la falencia que tenemos para poder gobernar y cuál es la falencia que se tiene para poder llevar a cabo las promesas necesarias de campaña. En algún momento hay que hacerse cargo, me parece. Creo. Ese es un punto, me parece, que hasta que no encontremos la manera de que la clase política se haga cargo de sus anuncios o de sus promesas, no vamos a encontrar ninguna punta para una solución. Me da la sensación, ¿no? No, mira, escuchemos lo que decía sobre las obras paralizadas del gobierno anterior, y obviamente cuál es el sueño y cuál es la visión que tiene Alberto, el albertismo, el cristinismo, el kirchnerismo, el camporismo, como querramos llamarlo, sobre el futuro de la Argentina. Al inicio de nuestra gestión encontramos el 70% de las obras paralizadas. Reactivamos 270 obras públicas sin favoritismos ni exclusiones, porque creemos en la Argentina unida. Hoy tenemos más de 1000 obras en ejecución en las 24 jurisdicciones y llevamos el plan Argentina Hace a cada rincón del país, con el que alcanzaremos los 2.300 municipios con obras de ejecución rápido y de mano de obra local. ¿Sabés lo que le contestaron algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires al gobernador cuando llegaba a los municipios a una reunión con varios intendentes, en donde les contaba que iba a haber una partida presupuestaria para poder desarrollar las obras en sus municipios? Se levantaron 2 intendentes, entre todos los que había, que eran 10, para decirles: todo muy lindo, gobernador, pero nosotros necesitamos el dinero para pagar los sueldos del municipio. No hay. O sea, está fantástica la plata, pero se necesita para otra cosa. Hay prioridades. En ningún momento se sientan con los otros mandatarios para decirle: che, ¿cómo encontraste vos tu municipio? ¿Cómo está la municipalidad? ¿Cómo están los empleados? Bueno, pero también me parece que va por lo que decíamos, de no hacerse cargo, de querer anunciar cosas hacia adelante cuando no estamos viendo el agujero que tenemos ahora.
y hiciste referencia también a Axel Kicillof, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que cuando tuvo que dar un discurso por el inicio del ciclo lectivo, más que hacer un discurso por el inicio de su provincia en el ciclo lectivo, se fijaba más en lo que pasaba en la ciudad, justificando lo que pasa en la provincia en comparación con la ciudad, que la ciudad tiene menos chicos en los colegios, que tiene menos escuelas, y que bla, 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 bla. ¿Por qué, digo, no se pueden concentrar sin mirar la vereda que está enfrente y poder hacer, digamos, o valorar o destacar lo que uno tiene y lo que va a hacer, pero con hechos concretos? Entiendo porque no hay forma de sostenerlo, Cris. A mí es la única, o sea, es la única respuesta que se me ocurre. No hay manera de sostenerlo. O sea, yo no puedo hablar de mí si yo no puedo hacerme cargo de lo que tengo. Entonces me resulta mucho más fácil hablar del otro, porque yo con el otro no tengo responsabilidad. En cambio, a los que a mí me pertenecen o a los que conmigo necesitan mejorar, y yo no tengo las respuestas para darle, prefiero pelearme con el del frente, siempre. Porque así no me hago cargo y el problema es del otro. ¿Sabés qué es lo peor de eso? El relato, el discurso. Lo peor que tiene esto es el relato. Por eso, yo no sé si vos te acordás que cuando estábamos gobernados con Mauricio Macri, yo decía, presten atención al discurso, ojo con la compra de los relatos. No dejemos de pensar, no dejemos de mirar qué es lo que pasa. Y ahora digo exactamente lo mismo, ojo con los relatos, no dejemos de pensar y mirar qué es lo que pasa. Pero miremos por nuestros ojos, no por lo que nos quieran vender. No compremos discurso, no compremos relato. Me parece que hay una realidad y que es que las instituciones en la Argentina lamentablemente no están funcionando. Hace rato que no funcionan, pero desde una intendencia hasta la gobernación, te digo, pasando por, si querés, por el jefe de gobierno porteño. O sea, hay cosas que no entendés, cómo siguen de la misma manera, cómo no se cambian. No, porque así como te digo esto, también te digo lo siguiente, que es, la ciudad de Buenos Aires podría haber mejorado para que no sea que, para que aquellos que nos están escuchando digan, bueno, solamente le pega al gobierno nacional o al gobierno de la provincia de Buenos Aires. No. La ciudad de Buenos Aires podría haber mejorado, porque ya lleva fortuna de años gobernada por el PRO, Juntos por el Cambio, el macrismo, etcétera, etcétera. Podría haber mejorado la situación de los barrios vulnerables, las villas de emergencia. Tendría que haber realizado el tendido de agua, el tendido de telefonía, o sea, tendría que haber generado eso. Y sin embargo alimenta constantemente esa vulnerabilidad y esa villa miseria porque considera que es algo de la sociedad que no le pertenece. Y sin embargo eso crece día a día y año a año. Y ya no pertenecen solamente a la ciudad de Buenos Aires, ya se están yendo para el conurbano. A ver, estábamos hablando en plena pandemia de lo que pasaba con la Villa Azul y con la Villa Itatí. Y ahí se comparte Ciudad de Buenos Aires y Avellaneda y Quilmes. Y nadie hace nada. Son invisibles. Entonces, ¿para qué lugar tenemos que ir? Es la gran pregunta que nos hacemos. Yo considero que tendríamos que ir a esta cuestión de la Argentina inclusiva, pero porque creo y considero que es el único mecanismo donde la gente no queda fuera del sistema. Ni el adulto, ni el más chico, ni las generaciones del futuro. Totalmente, Avi. Bueno, me gustó esta charla política y de actualidad, digamos, porque es la parte en donde la política va enlazado con lo que uno vive día a día. No se queda solo en el discurso, como estábamos analizando el de Alberto, sino que se traslada a tu vida cotidiana, a lo que te pasa día a día, ¿no? Eso tratamos de bajarlo del discurso político a lo que nosotros tenemos en constante, en la calle, en forma constante, en lo que vemos, en la gente, en el reclamo que vas a hacer y no te dan pelota, en las instituciones donde dejas una queja y nadie te escucha. Tratamos de bajar todo a lo diario. Totalmente, totalmente, Cris, pero porque además también tenemos que tener en cuenta que nosotros mismos ya estamos, vuelvo a utilizar la palabra que le decía Raúl, aletargados.
Estamos muy cansados, ya nos ha pasado demasiado y ya todo nos parece normal, natural, y bueno, ¿qué le vamos a hacer si no podemos? Y bueno, ¿qué querés que pase? O sea, estamos así, y no está piola, y no está bueno. No, 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 para no, no, nada. para nada.